La vida se trata de dar. Dar una sonrisa, dar una caricia, dar un halago, un cumplido, dar de comer, dar esperanza, dar consuelo, dar confianza, dar amistad. La vida en la tierra sería sencillamente imposible sin la generosidad. Desde el punto de vista de quien da, no hay mayor satisfacción que ver multiplicado aquello que damos. Y es que cuando damos, siempre recibimos multiplicado. Porque experimentamos más que una alegría, experimentamos un gozo profundo que nos hace querer dar más y nos damos cuenta de que podemos dar más. Entonces se multiplica lo que dimos, se multiplica en nosotros, se multiplica de muchas formas. Ahí es donde entendemos que dar es la mejor forma de vivir. Pero también podemos verlo desde la óptica de quien recibe. Por ejemplo, piensa en alguien que tiene hambre y recibe algo de comer. Seguramente se sentirá muy agradecido. O piensa en alguien que necesitaba y buscaba un trabajo y finalmente lo recibe. Se va a sentir feliz. O alguien que está triste y recibe consuelo de un amigo. Se va a sentir alguien importante y especial para otros. Recibir algo que estás necesitando y que estás esperando es grandioso. Pero ¿cómo es recibir algo que no esperabas? Cuando recibimos algo que no estábamos esperando y nos sorprendemos por aquello, sentimos tanta gratitud, una sensación de valía, de significado, de que somos importantes, de que hay una conexión con aquella persona que nos ha sorprendido dándonos algo que no sabíamos que venía. Genera confianza, gratitud y ánimo. Y como te das cuenta, otra vez nos encontramos en el punto de dar, porque aquella persona que recibe manifiesta y da algo en respuesta a lo que recibe. La generosidad no solo marca, sino que cambia la vida de las personas. Ahora, si llevamos esto al plano de la herencia, piensa en aquellos que reciben una herencia. ¿Cómo se sienten al recibir aquello que están poniendo en sus manos? ¿Te imaginas el efecto de las nuevas generaciones al recibir algo de tu parte? Ya sabemos que esta herencia no se trata de un traspaso inmediato, ni tampoco de algo que se da al morir. Esta herencia de la que hemos estado hablando es una herencia que se da en proceso a través de nuestro estilo de vida. Se va entregando poco a poco a medida que vamos viviendo y vamos manifestando aquello que queremos heredar. O sea que no tienes que esperar demasiado. Puedes empezar hoy mismo a heredar eso que quieres transmitirle a las nuevas generaciones. Solo necesitas activar la generosidad en tu vida y comenzar a dar. Comenzar a compartir algo con las nuevas generaciones que de hecho ellos no lo están esperando. Ahora imagínate lo que eso puede causar. Las nuevas generaciones piensan que pensamos mal de ellos, que no los amamos, que estamos aquí en esta tierra para fastidiarlos, que nos caen mal, que no los soportamos ni a ellos ni a sus conductas. Y que existimos solamente para asignarles las tareas que nosotros no queremos hacer. Es hora de que les demostremos que están equivocados. Es hora de darles una sorpresa. Piensa en los niños y jóvenes de la nueva generación. ¿Cómo puedes darles una sorpresa? ¿Cómo puedes demostrarle aquello que no están esperando de ti? Tienes que empezar siendo intencional. Tienes que querer dar algo y tienes que empezar a transmitirlo. Tenemos que pasar de la acumulación a la generosidad. Y la única manera es dando. Hazte dos preguntas en esta hora. Primero, ¿a quién le puedes dar? Y segundo, ¿qué tienes para compartir? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
De entrada, el texto bíblico pone en nuestra mente una imagen. Pone la imagen de un molde. ¿Qué es un molde? Es un recipiente que está diseñado de cierta forma, que permite que toda aquella materia que se contiene en ese molde tome la forma de ese molde. De tal manera que podamos reproducir 1, 2, 3 y muchas veces más esa misma forma, ese mismo molde. Para eso sirven los moldes, para que hagamos figuras de una determinada manera. La sociedad en la que nosotros vivimos, y es lo que empezamos a entender cuando leemos este texto bíblico, tiene un molde también. Un molde con el que nos quiere hacer a todos. Quiere que todos nos parezcamos a ese molde y sigamos un mismo patrón. Y aquellos que se resisten a ese patrón, aquellos que se salen de ese molde, no son bien vistos. Al contrario, la sociedad los desecha, los persigue, los ridiculiza, no los determina como parte suya, porque para ellos lo que cuenta es aquellos que siguen el molde. La Biblia nos dice que no tenemos que adaptarnos a este molde. Ahora, la sociedad crea este molde según sus ideologías, no según valores, no según principios, sino según ideologías, o sea, según formas de pensar. En la medida en la que nosotros vamos siendo adoctrinados por la sociedad, nos vamos comportando como la sociedad dice que hay que hacerlo. Al punto que nos parece tan común y tan normal hacerlo como la sociedad lo dice, que no nos damos cuenta que también somos parte de ese molde. La Biblia nos reta a nosotros a que no podemos seguir esos lineamientos, no podemos seguir el molde. Tenemos al contrario, tenemos que estar dispuestos a ser diferentes, aunque el ser diferentes nos marque a nosotros como personas fuera de lo que la sociedad permite o de lo que la sociedad espera que nosotros hagamos. La herencia que hemos estado aprendiendo va más allá de los moldes de la sociedad. La Biblia dice que tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque es ahí en nuestros pensamientos donde la sociedad empieza a marcar ese molde, a marcar una guía a seguir. Nosotros tenemos que retar ese pensamiento y tenemos que darnos cuenta que el estilo de vida de nosotros debe ir mucho más allá de un molde que la sociedad determina o acepta, y que de hecho vamos a estar en contra de ella si seguimos lo que la Biblia dice. Dios, más que un molde para nosotros, lo que tiene es un proceso de vida, un cambio constante de transformación para hacernos de acuerdo a Jesucristo, pero no nos mete en un molde, sino que nos va transformando y nos hace a cada uno según su medida, pero a cada uno le da a cada uno su forma determinada y le permite a cada uno expresarse en su individualidad. Y esa expresión y ese estilo de vida y esa formación que Él está haciendo en nuestro carácter y en nuestra vida es la que va a marcar a las nuevas generaciones. Qué importante es darnos cuenta que la herencia significa una transformación. La herencia no es algo que hoy vas a construir y que mañana simplemente traspasas a través de pensamientos. Puedes escribirlos en un libro incluso, pero la herencia no tiene que ver con dejar tus pensamientos escritos. Esta herencia tiene que ver con la forma en la que tú estás viviendo en el presente. Tiene que ver con la manera en la que estás interactuando con todo lo que pasa en la sociedad. Tiene que ver con la forma en la que tú transmites el amor de Dios al mundo, incluso al mundo que te desecha y que no te acepta. Esa es la herencia y ahí es donde se empieza a dejar. No es algo que hoy comienza y mañana termina, es algo que hoy comienza y que Dios continúa haciendo en tu vida día tras día. Vamos cambiando, vamos siendo formados y esa transformación de nuestra alma, esa transformación de nuestro carácter, ese cambio en nuestras conductas, en nuestros patrones de pensamiento, eso va marcando las nuevas generaciones, eso va creando un camino, una huella que la siguiente generación puede seguir y nos empiezan a seguir cuando ven lo que estamos haciendo, porque ven que estamos siguiendo un camino. Ese camino lo tenemos que transitar tú y yo, y de eso se trata, dejar una herencia.
Se trata de que no sigamos los criterios del mundo. Por ejemplo, el mundo piensa que una herencia que debas dejar se trata de bienes materiales y educación. Y si dejas estas dos cosas, dejaste la mejor herencia para las nuevas generaciones. Sin embargo, la historia ha demostrado que no son suficientes y que aunque es bueno dejar algún tipo de propiedad o algún tipo de bien material, y aunque es muy importante dejar una buena educación para tus hijos o para las nuevas generaciones, lo que necesita la nueva generación es más que eso. Por eso es que tenemos intelectuales que han recibido muy buena educación, pero que están haciendo cosas que no deben hacer, porque aunque la educación es buena, es necesaria y es importante, no es el elemento fundamental de esta herencia. Esta herencia se trata de que heredes un principio de vida, se trata de que presentes a Jesús a la nueva generación, se trata de que les hables de algo más trascendente que lo que vivimos aquí en la tierra, se trata de que aprendamos no solamente lo que tendremos en una tierra natural, sino de lo que tendremos en la vida eterna. De eso se trata una herencia que realmente tenga sentido, valor y perpetuidad. Esta herencia es el plan de Dios para nuestras vidas. Dejar una herencia, como dije, no es algo que termina. Hemos iniciado una serie que estamos ya a punto de terminar, pero la construcción y la preparación de tu herencia no termina con esta serie. Continúa hasta el día en que Cristo decida llevarnos con Él. Entonces habremos terminado nuestro camino, habremos acabado nuestra carrera, habremos roto el molde de esta sociedad y las nuevas generaciones tendrán en nosotros un elemento a seguir, un marco de referencia a través del cual comparar sus propias vidas, sus realidades y decir: yo puedo también vivir diferente, yo puedo marcar una diferencia y puedo transmitirle esto a la siguiente generación. Entonces hazte la pregunta: ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Tu vida en este momento está transmitiendo la herencia eterna del reino de Dios, del amor de Dios? ¿O estás viviendo solo para esta tierra, con el fin de lo que pase en este mundo? Para nosotros como hijos de Dios, la herencia es más que lo material y es más que lo intelectual. Se trata de una vida espiritual transformada que lleve a las nuevas generaciones a ir más allá de su propia realidad, que puedan vivir una vez pasado este tiempo en la tierra, puedan también estar en la eternidad. De eso se trata, vivir una herencia. Estamos ya en la recta final de esta serie que hemos llamado Herencia. Y hemos estado aprendiendo una serie de conceptos que nos están ayudando a hacer cambios en nuestra vida para que preparemos una herencia para las nuevas generaciones. Hemos hablado de tener cuidado de nuestras relaciones. Hemos hablado de tener que aprender a servir a los demás, que nuestra vida sea servicio, a compartir nuestra fe, adaptarnos a los cambios, ver el trabajo como parte de un propósito de vida, el ser modelos dignos de imitar, el hacer de nuestra vida adoración y también el de aprender a vivir como sabios. Todas estas palabras tan interesantes hay en su contexto de aplicación y de transmisión justo en el concepto de hoy. Hoy queremos hablar sobre familia. La palabra clave de este mensaje es familia, porque todo lo anterior ocurre en un contexto de familia. La familia es el ambiente ideal en el cual nosotros podemos preparar una herencia para la siguiente generación. Este es un mundo que no considera la familia con un nivel de importancia tal como nosotros sí lo hacemos. De hecho, la idea de la familia como base esencial de todo ha ido perdiendo cada vez un poquito de importancia conforme los años pasan. Es nuestro papel, es nuestra tarea realzar este valor y esta importancia que tiene la familia justo para que sea el contexto en el cual nosotros podamos enseñar, nosotros podamos transmitir esta herencia a los demás. Vamos a aprender 7 características de una familia saludable. Esto nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación
de cómo estamos viviendo en nuestra familia, cómo hacemos vida de familia, y nos va a permitir también bajo esta línea poder hacer ajustes y correcciones en cómo estamos viviendo, entendiendo que para que transmitamos una herencia, para que preparemos una herencia, tenemos que limpiar o tenemos que sanar la familia. Primera característica es la sujeción. En la Biblia, antes de hablar y de decir que la mujer debe estar sujeta a su esposo, dice que todos debemos estar sujetos unos a otros. Es que el contexto de la sujeción no se trata de una jerarquía de autoridades. En primera instancia se trata de una acción voluntaria de someterse mutuamente en humildad unos a otros, de acuerdo a Cristo, según lo hacemos en Cristo. ¿Por qué Cristo es el parámetro? Porque es el parámetro perfecto, sabiendo que cuando yo convivo, comparto con otras personas, busco lo mejor para ellas y ellas para mí, y por lo tanto, el someterme a la voluntad de ellas me hace bien a mí. Esa no es fácil de entender en un contexto en el que la explotación y el abuso son la norma dentro de la casa, dentro de la familia, pero en un contexto de Cristo como centro de todas las cosas, el que nos sometamos unos a otros se convierte no solo en una actitud de humildad, sino de bienestar para nosotros. Que podamos llegar a tener una familia que se somete entre sí, que puede tener esta clase de interacción, de confianza y de seguridad, de que aquello que la otra persona está buscando hacia mí no es egoísta, es al contrario, está buscando hacerme crecer, construir mi vida, ayudarme a levantarme un poco más de donde estoy. Segunda característica, y es la característica por la cual nosotros siempre decimos que se trata de una familia y una relación, se trata del amor. Sin embargo, a pesar de que todos queremos una familia donde haya amor, no todos vivimos el verdadero amor. Y es que nos cuesta mucho vivir el amor sabiendo que nosotros tenemos un amor imperfecto. La Biblia nos enseña cada vez más a acercarnos a ese amor perfecto que está en Dios. Entonces la clave aquí es que acerquemos nuestra familia al amor para que se vaya perfeccionando el amor en nosotros. No un amor romántico, no un amor egoísta o humano, sino el amor de Dios establecido en nosotros. Tiene que haber esta relación de amor sacrificial entregado por el otro que debe caracterizar nuestra casa, nuestras relaciones en familia. El amor de Dios no es egoísta y podemos ir a 1 Corintios 13 y encontramos una descripción que nos cuesta mucho vivir, pero que es la descripción que quizás mejor entendemos de lo que podemos hacer para vivir en casa. ¿Por qué las familias no están siendo tan saludables en nuestra sociedad? Porque no tienen amor, aunque lo dicen tener, aunque lo anhelan, no lo viven. Nosotros buscamos que Cristo esté siendo perfeccionado en nosotros, para que su amor esté siendo establecido en nosotros y podamos amar a otros en nuestra casa primero con ese amor que es perfecto. La tercera característica son los límites. La Biblia habla de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Ya de primera entrada nos está indicando que debe haber una limitación y un cambio en nuestra estructura y en nuestra idea de familia, porque no podemos seguir viviendo con la misma idea que teníamos en casa de papá y mamá, y ahora más bien tenemos que separarnos, tenemos que desprendernos de eso. Ya eso marca una distancia y un límite saludable para nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a interactuar en familia dentro de límites que sean sanos para nosotros. Saber que esta es una nueva casa, que esta es una nueva familia, que vivimos con nuevas reglas, que estamos aportando lo mejor de nosotros y corrigiendo lo de antaño, porque todos sabemos y podemos reconocer de nuestros padres los errores que cometieron a la hora de criarnos y de vivir en familia. Es nuestro deber ahora en casa corregir, cambiar, mejorar aquellas condiciones para que nuestros hijos también hagan lo mismo. No podemos esperar que nuestros hijos vivan igual que nosotros. Ojalá vivan mejor que nosotros. Ellos tienen que aprender a desarrollar esta capacidad de marcar límites que sean saludables. Los límites son necesarios para la interacción, para las relaciones, para la comunicación.
Todo tipo de límites que sea saludable y constructivo es necesario para que una familia pueda ser saludable. Número 4. En toda familia debe haber una característica muy difícil que es la obediencia. Toda familia saludable es obediente. Hay obediencia interna. Cuando no hay obediencia en nosotros en casa, hay altanería, hay orgullo, hay altivez. Todo lo contrario debe estar presente en nuestra casa. La humildad, el amor, el respeto, la consideración a los demás hace que podamos ser obedientes a ellos. La obediencia tiene que ver con autoridad y si se dan cuenta en los últimos años hemos cedido nuestra autoridad a otras instancias internacionales o gubernamentales que toman decisiones sobre nosotros como padres y nos dicen lo que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar ese poder, ese control, esa autoridad para poder criar a nuestros hijos y que ellos sepan que ellos deben obedecer, pero que nosotros no estamos exentos de la obediencia como padres, sino al contrario, también estamos sometidos a una autoridad mayor y seguimos esa autoridad superior. También alguien nos corrige, también alguien nos ayuda, también alguien está al pendiente de cómo estamos criando a nuestros hijos. No nos valemos como absolutos, sino buscamos consejo, orientación, consejeros que nos digan qué cosas podemos cambiar o mejorar, que nos den tips o que nos den ideas para hacer ajustes en casa. Todos estamos sometidos unos a otros para que haya una obediencia saludable en casa. La quinta característica es la honra. Y la Biblia habla muy claro de la honra en cuanto a los padres y dice que este mandamiento, que partiendo por ahí no es opcional, sino que es un mandamiento. Este mandamiento tiene bendición, tiene promesas. Significa que recibimos bendición cuando nosotros lo llevamos a cabo. La honra no tiene que ver con que tus padres hayan sido buenos padres contigo o que hayan sido malos padres contigo, que te hayan cuidado o te hayan educado con la palabra de Dios como centro. Tiene que ver con una actitud tuya en reconocimiento a aquellos que estuvieron antes de ti. Tiene que reconocerle a tus padres que ellos jugaron un papel importante, a lo mejor imperfecto, pero importante en tu vida. El poder honrar a nuestros padres es tan necesario y es tan importante. Forma nuestro carácter, forma nuestras relaciones y a la misma vez genera un efecto multiplicador porque nuestros hijos harán con nosotros lo mismo que nosotros hacemos con nuestros padres. La sexta característica es la educación. Como familias tenemos que entender y tenemos que recuperar que este es el escenario ideal de la formación y la educación, porque este es otro apartado que le hemos dejado a otras instituciones. Le dejamos a la escuela la obligación, la responsabilidad de criar a los niños cuando es nuestra tarea como padres asumir las consecuencias de lo que significa tener hijos. No es tan fácil en un mundo que está lleno de responsabilidades, de obligaciones y del dinero como la marca primordial a la cual todos nos tenemos que acoger. Realmente tenemos como padres a veces que renunciar a mejores ingresos para tener más tiempo para nuestros hijos. No puede haber una educación saludable si no hay tiempo de calidad para compartir. La educación no se trata de conocimientos, no se trata de instrucciones, no se trata de palabras. Se trata de una vivencia, de un transmitir el corazón y eso solo se da de persona a persona, en medio del contacto, en medio de la convivencia, en medio del tiempo juntos, del tiempo de calidad. Así se da la educación. Por más que yo le diga a mis hijos que respeten y que yo creo en el respeto, si yo mismo no les demuestro lo que significa en la práctica hacer el respeto, nunca respetarán. Entonces se trata de cómo vivimos y de educar a través de lo que vivimos, no solo de lo que decimos. Tenemos como familias saludables que queremos ser, recuperar la educación y saber que la educación empieza en casa. Punto 7 de una característica de una familia saludable es la disciplina. Este no es un concepto que entendemos claramente porque asociamos disciplina con castigo, con golpes, con regaños, pero la disciplina no es eso. La disciplina es la educación del carácter. Tenemos que aprender que la disciplina es formación. Tenemos que ser padres que educan, que disciplinan a sus hijos, que forman el carácter de ellos,
que tenemos que poner reglas que son necesarias, que son saludables, que son constructivas, que tienen sentido, que no son caprichosas. Tenemos nosotros que adiestrar nuestra forma de vivir para que tengamos una vida ejemplar para ellos. Nosotros podemos mirar a otras personas a nuestro alrededor y decir, wow, me encanta cómo vive, me impresiona sus dones, su estilo de vida, me encanta cómo es, pero cuando esta palabra, esto que acabo de mencionar, surge de un hijo hacia sus padres, nosotros podemos saber que estamos frente a alguien que es digno de ser admirado. Porque según vivimos en casa, ay, así verdaderamente somos. Qué difícil es que nuestros hijos reconozcan quiénes somos por el bien de lo que hacemos. Generalmente se quejan y critican todo porque ahí donde vivimos de manera tan natural somos los peores. Pero tenemos que cambiar dentro de casa, que dentro de nuestro hogar nuestros hijos puedan ver lo que somos. No que tengamos una cara en la iglesia y otra en casa, no que tengamos una cara en el súper a nivel público y otra a nivel privado en casa, que seamos los mismos siempre. Eso se trata de disciplina, de la organización de nuestro carácter, la formación de nuestro ser. No es disciplina solo para los hijos, sino para los padres, para que crezcamos juntos en disciplina. La familia es el escenario ideal para que nosotros preparemos y transmitamos una herencia. Tenemos que aprender a vivir en familia con nuestros padres, hermanos, familiares y demás personas. No es fácil todo el tiempo, las personalidades son distintas, a veces son iguales y por eso chocamos también. Tenemos que aprender a desarrollar el carácter de Cristo en casa para que entonces la convivencia en la familia sea saludable. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. En esta serie de herencia hablamos sobre la familia, lo importante que es la familia y cómo es la base de nuestra sociedad. No solo eso, sino es la base, el fundamento en donde podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las series anteriores de herencia para crear una herencia para las nuevas generaciones. Acompáñame en este momento a orar para que la familia vuelva a ser lo más importante de nuestra sociedad. Para que sobre todo se honre papá y mamá, se puedan respetar a los niños, que existan mejores crianzas, que podamos encontrar el perdón de la vieja generación y esta nueva generación. Y que podamos hacer un puente donde no existe el resentimiento, sino solo el perdón, para que podamos seguir construyendo esa herencia que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Señor, te damos las gracias por haber constituido a la familia, por haber constituido hombre y mujer, habernos creado para unirnos con el propósito de hacer familia. Qué hermoso es poder ser parte de una familia. Y aunque sabemos que no siempre todas las personas tienen las mejores familias, te pedimos que tú nos des la capacidad para perdonar y poder solventar todos los errores que tal vez se cometieron con nosotros, que en algún momento fuimos únicamente hijos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer consciente lo que está inconsciente, para que podamos perdonar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas que estuvieron cerca de nosotros, que nos criaron. Tal vez algo que dijeron, algo que hicieron, o mucho que dijeron, mucho que hicieron que nos hirió. Y que ahora que somos adultos, que estamos por constituir nuestra familia o que somos mamás y papás ya, todas estas cosas se traen a la crianza nueva, a la crianza de esta nueva generación. Así que te pedimos que nos ayudes a perdonar, que siempre dentro de nosotros exista el perdón para deshacernos de toda
mal sentimiento, resentimiento o herida del pasado, que ésta pueda sanar. Te pedimos para que tú guíes a nuevos padres, a padres que están creando literal la nueva generación, de esos niños que serán adolescentes, que serán jóvenes, que serán futuros papás y mamás. ¿Para qué? Para que en todo momento sobrepese la lógica, el sentido común y sobre todo la sabiduría que dentro de tu libro más preciado nos brindas. Con todo lo que tiene que ver sobre la crianza, sobre modelar un ejemplo espiritual o ser un líder, un mentor para nuestros hijos. No solamente un padre que corrige, que dice que no y que sí, o solo que provee, sino que estos niños puedan ser criados por personas, por jóvenes, que puedan modelar un buen ejemplo de quién es Jesús. Te pedimos que en todo momento, Señor, estas nuevas generaciones honren a esos abuelos, a esas abuelas, a esas personas que los criaron. No siempre es fácil, pero hay bendición en honrar a tu papá y a tu mamá. Te pedimos también que todo esto nuevo sobre la disciplina positiva y los derechos de los niños no sea quebrantado más allá de la lógica de que podamos ayudar a los niños a tener seguridad, a tener confianza, a establecer límites, a poder manejar sus emociones, para que sean niños en un futuro, jóvenes, adultos, que puedan vivir en sociedad, que aprendan la frustración de un no y a poder tolerarlo, sabiendo que el límite también es demostrar amor. Asimismo te pedimos, Señor, para que ayudes a estos padres que no solo se concentren en trabajar y trabajar para dar bienes materiales y económicos, sino que den tiempo de calidad, en donde la disciplina, el amor, la escucha activa estén presentes en todo momento. Ayúdanos a volver a ser familia, a que familia, más allá de papá, mamá e hijos, sean personas que se conecten, que puedan entablar conversaciones, que puedan estar presentes en la vida uno del otro, donde claro exista una autoridad a la que uno con obediencia y amor se va a someter, pero que más allá sea una autoridad que siempre nos cuide, que cuide a ese hijo, a esa hija, que lo proteja, que sea su mentor, su amigo también, que sepa escuchar y que sepa guiar. Ayúdanos a poder dar de las herramientas que hoy en este mundo se necesitan para poder que esa nueva generación sean jóvenes en el futuro exitosos. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.